Muy bien, pasamos a otro de los temas de la agenda porque comenzaron los paros en el día de ayer en la enseñanza con movilizaciones, ocupación de funcionarios en el CODICEN, desalojo de la policía, bueno, mejoras salariales, presupuestales, Juan Miguel, de todo. De todo un poco, sí. Repasemos primero cuáles son hoy los lugares donde hay clase y los que no, ¿no? Cartelera, Sí, hasta ahora sí. es importante. Tal cual. No hay clase en los liceos de Montevideo, pero además a nivel nacional hay paro en el norte del país hoy, al norte del Río Negro, sí. y en el sur del país mañana, y el jueves vuelve a ser de 24 horas. Así que apenas hay clase hoy en el sur del Río Negro, Eso salvo en en liceos, Montevideo, y en el norte, eso en liceos. El jueves 24 entonces en todo el país, y allí se verá qué pasa a partir del jueves. En la escuela hoy vuelve a ser todo normal. Sí, Ayer el paro bueno, fue pero por la agresión a la maestra. El paro Y fue por Escuela otra cosa. Montevideo. Sí, escuelas de Fue Montevideo. Fue el paro Montevideo. solo en Montevideo. Así que hay clase en todas las escuelas del país. Después a nivel de UTU y de la Universidad de la República es complicado también. Sí, hay ocupaciones de facultades. Claro, hay ocupación. Ayer fue la primera de ingeniería, hoy es odontología, mañana humanidades, pasado mañana el jueves medicina y el viernes ciencias de la comunicación. Exactamente, pero además lo interesante del caso de ingeniería, por ejemplo, que fue la ocupación de ayer, hoy el diario El País da cuenta de... Tenemos por ahí la portada, sí. Está aquí la portada del... Déjeme que se la busque. Ahí está. Estudiantes de ingeniería Sí. recolectaron firmas para para buscar la adhesión o no al paro y 515 firmas en contra de la ocupación, que están de acuerdo con los reclamos, No así con pero ocupar. no con el método. No con el método de protesta. Fue esto promovido por cuatro estudiantes, que está allí la fotografía que finalmente Juan Miguel Sí. Lo logré. Qué prolijo que quedó doblado. Pero Pobre, en realidad Jaime lo habías dejado justo en la otra punta, armado. Y ahora que no quiera buscar la hoja que tenía. Juan Miguel No, pues tenía- desarmó todo el país pero encontró la portada. Tenía el calendario. Pero esto inclusive lo podemos conversar hasta con el ministro de Trabajo, que además es quien tiene que negociar por todos estos asuntos. También el tema de la representatividad, porque bastante menos que 515 personas votaron el paro, ¿no? Sí. Fueron unas pocas decenas que asistieron A las famosas asambleas. a las famosas asambleas. Ahí también uno entiende a los dirigentes estudiantiles cuando dicen, Sí, bueno, sí. la asamblea es abierta, tiene Claro, que venir, claro. ¿no? Entonces Sí, claro. ahí es una discusión. De todos modos, recuerdan que hace un par de semanas hablamos de la pérdida de las clases, Sí, que ¿no? no se recuperan. que no se recuperan. Entonces, este calendario está aumentando. Perdón, que no se recuperan a nivel Pedagógico. Claro, pedagógico, porque porque después en realidad sí se recuperan, pero no es lo mismo. aunque pretendas armar un calendario. Pero bueno, lo importante es eso, ver qué es lo que sucede entonces cuando una mayoría importante de varias centenas no está de acuerdo con la ocupación, pero sin embargo se ocupa. Hablando de ocupaciones, en parte en lo que son las medidas que se están tomando en Montevideo, también hay liceos ocupados. Vamos a ver lo que decía ayer el dirigente de ADES, Luis Martín. Perdón, Julio Moreira. Nosotros pedimos para el año 2016 un salario base de 30.000 pesos. Nosotros tenemos al día de hoy un salario base que es de 18.000 20 horas. por la unidad docente que comprende únicamente las horas que los docentes tenemos con los estudiantes en el aula, ¿no? ¿Cuál es la postura de ustedes con respecto al tema de la recuperación de los cursos de estos días de movilización? Nosotros estamos convocando a contracursos en todo Montevideo. Hemos articulado diferentes liceos de referencia por zona para que los estudiantes vengan, podamos mantener el vínculo pedagógico con ellos. La prolongación de este conflicto va a depender en buena medida de la disposición a negociar de las autoridades. Evaluaremos cuando veamos cuántos son los días que se ha extendido el conflicto. Muy bien. Y además, bueno, se ocupó ayer la sede del CODICEN, que en este caso fue desocupada a las pocas horas por la policía en el marco del decreto del primer gobierno de Vázquez que prohíbe la ocupación de edificios públicos. Vamos a escuchar a Santiago Pascale, del Sindicato de Funcionarios del CODICEN. Nosotros creemos que eso es lo mínimo para salvar la situación de emergencia salarial que viven los trabajadores de la educación pública en general, caer en el multiempleo en la mayoría de los casos, en trabajar 12, 14 horas por día, en hacer muchas horas extras, muchos viáticos en el caso de los funcionarios no docentes, para poder conseguir un sueldo más o menos digno. No creemos que sea una forma de trabajo correcta, una calidad de vida correcta, ¿no? Creemos que tiene que haber un salario bastante más digno del que hay ahora. Y los 30.000 pesos son lo mínimo para poder de piso arrancar a solucionar esa emergencia salarial.
Bueno, básicamente todos estamos de acuerdo en que hay salarios bajos a nivel de los docentes y que la educación necesita más presupuesto. El tema es cuánto más y el tema es también qué ha pasado en los últimos años y si estas medidas son proporcionales a los esfuerzos que se han hecho. Y vamos a repasar algunas placas con esos datos justamente para ver qué ha sido lo que pasó en los últimos años. Fíjense, del año 2005 al año 2013, hoy es todavía un poquito más, el salario en términos reales, en realidad, lo que recibe el docente en la mano aumentó más todavía que eso que ven ahí. Pero en términos reales aumentó de 10.000 a 16, casi 17.000 pesos. Estamos hablando, el sueldo más bajo, de un aumento del más del 60%. Y en los escalafones siguientes, cada vez más alto. Curioso también es que los que ganan más aumentaron más, pero dejemos eso a un costado. Es un aumento que está por encima del nivel promedio de los trabajadores, que fue de 50% en los últimos 10 años, y es un salario mínimo que está por encima del promedio de los trabajadores. ¿Se acuerdan que hablábamos de 14.000 pesos, 500.000 trabajadores que ganan menos de 500? Bueno, esos son los que se quedan sin clase muchas veces, sus hijos. Los hijos de esos trabajadores con docentes que en su salario mínimo ganan más que eso y que han tenido un aumento muy importante en los últimos años. No se llega a esos 30.000 que reclaman hoy. Grado 7, ¿cuántos años de antigüedad más o menos deben ser? Un Y tirón son- largo, ¿no? Sí, claro. Sí, 2 o 3 años por grado, dependiendo de cuál sea la O sea, intensidad de la casi 15 actividad. añitos por lo menos de... Exactamente. de Y trabajo. tampoco son salarios con los que uno se vaya a hacer millonarios, los de los grados más altos, ¿no? Y está claro que, en parte, la falta de vocación por la docencia que hay y quiénes han sido los que han elegido la carrera en los últimos años, tiene que ver con un desincentivo, que tuvo que ver con lo económico, pero también con el prestigio, ¿verdad?, del propio cargo, y es algo en lo que se debe trabajar. Perdón, Pero Juan Miguel, han que no, aumentado que mucho los salarios. La placa se veía cortada al aire. A No ver sé si ahora. lo querés. No, me parece que sí que se va a ver cortada. No sé si querés decirlo vos. Ahí en del el videowall se lo ve vemos bien. mejor. 60% de aumento. Qué grande el videowall, excelente. Pasaron de 10.000, los más bajos pasaron de 10.000 a 16.000, en el caso de los más altos de 16.000 a 28.000. Casi un 70% de variación en 8 años. ¿no? Han tenido aumentos significativos y por encima del resto de la población los docentes. Se está haciendo un esfuerzo. Claro, siendo inicialmente los sectores más deprimidos, ahora es de lo que más aumento ha tenido. Es de los que más aumentos han tenido y ya no son de los más deprimidos si Exacto. comparamos con todo. Recordemos que estamos hablando de una carga horaria de 20 horas. Después me dirán, no, hay que trabajar mucho más para preparar la clase. Probablemente es cierto, Es verdad, pero claro. también muchos trabajadores hacen horas fuera de su horario y no es tan fácil. No olvidemos que hoy hay una reunión a las 2 de la tarde con el Ministerio de Economía y con la OPP, ¿no? Y hay que ver... Reunión que se adelantó, que era el jueves y la pasaron para hoy. Exactamente, hay que ver, Juan Miguel, qué margen tiene el gobierno para... ¿Y qué plantea? Para desactivar la bomba, ¿no? Exactamente. No, y para aceptar los planteos económicos. Que está en cuenta Claro. regresiva. Pero vamos a ver también cuánto aumentó el presupuesto por Estudiante. alumno, el presupuesto por estudiante, porque también es un dato... bueno, primero el PBI. ¿Cuánto aumentó la inversión en educación? Porque se habla del porcentaje siempre, ¿no? El reclamo era 4,5%, estamos casi en 4,8% para el año 2013, ¿verdad? Ahora se pide el 6%, en un principio era 3,19%. Pero lo que pasa es que el Producto Bruto, esto es un porcentaje del total de lo que genera la economía, Creció año a año, ¿no? se triplicó, fíjate, en 2005 eran 425.000 millones de pesos y en 2013 son 1.3 billones. Y entonces el presupuesto Pará, ¿cuál? ¿El billón no es un 1.000 millón? son 1 millón de millones. ¡Ay, papá! Toda esa plata de Madre Fabregat. mía. Y entonces lo que hace el presupuesto para la educación se cuatriplicó en términos reales en los últimos... Claro. en los De arrastre últimos por el años. país. Exactamente, de arrastre por el crecimiento del país. Y eso implicó también, entonces, un aumento, y esto creo que es lo más importante, del presupuesto por estudiante, de la inversión que se hace en cada estudiante, que hace que prácticamente se haya duplicado la inversión por estudiante. Vamos a verlo. Ahí En el tenemos. caso CES es Consejo de Educación Secundaria, casi se duplica de 22.000 a 41.000. En caso de educación inicial y primaria, el CEIP, más que se duplica, de 21.000 a 45.000. Lo otro es el promedio de la ANEP, que considera también la UTU, la educación especial, etcétera. Y allí también, más que se duplica la inversión, digamos, por estudiante. El tema es si se han mejorado de la misma manera los resultados, ¿no? Y es allí donde, de alguna manera, el sistema político y el propio gobierno carga las tintas sobre los docentes y los gremios. Se dice, les duplicamos el presupuesto por estudiante y los resultados, medidos en los indicadores que quieran, pruebas PISA, la deserción, la Sí, bueno, repetición, son los mismos. Sí.
Y entonces, ¿cómo hacemos para mejorar esto? Sí hay que poner más plata, pero no solo poner más plata. Ilusión que los docentes no aceptan, ¿no?